allí dispuestos para ser descubiertos en la costa, como un cadáver rebozado de algas. Y pensó la luz, y pensó en el mar y en las piedras, y una vez más en aquello que no veía. Entonces el hombre desmembró el todo. De la luz hizo un reloj de sol. Un reloj de sol que tenía sentido por las sombras. Y obligó a las piedrecillas a la presión del reloj de arena. Y de los océanos elaboró una clepsidra. Todo fue empírico por entonces. El mundo era plano o redondo, pero daba vueltas. Nacía el tiempo.